Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 22 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Día del psicólogo en Venezuela, del músico a nivel internacional y de acción de gracias en los Estados Unidos. Bueno, una caída de 16,6% del Producto Interior Bruto en 2017 frente al año anterior habría reconocido el Banco Central de Venezuela, de acuerdo a datos preliminares a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. Recordar que Venezuela podría ser expulsada del Fondo Monetario Internacional si no entrega cifras oficiales sobre el desempeño de nuestra economía. El organismo calculó una caída de 15% del producto para el año pasado, es decir, que de confirmarse esta información de Reuters, bueno, la situación sería un poco peor, un poco más crítica. Y en momentos en los cuales se ventilan escándalos de corrupción por orden de miles de millones de dólares, el fiscal designado por la Constituyente Comunal aseguró que investiga a 4 empresas fantasmas que entre 2011 y 2014 habrían defalcado 14 millones de dólares a través de Cadivi. También informó que incautaron bienes al extesorero Alejandro Andrade y dictarán orden de captura en su contra por peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué ahora y no antes? Evidentemente se trata de una inquietud simplemente retórica. Varios datos. Representantes de 15 países debaten en Ecuador sobre la crisis migratoria venezolana y autoridades colombianas investigan sobre posible infiltración de la Guardia Nacional en albergue de venezolanos en Bogotá. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de este tema de la corrupción en nuestro país, vamos a tratar de contactar con algunos de nuestros invitados para desarrollar esta idea, entre otras cosas, recordar que la fracción 16 de julio y también el presidente de la Comisión de Contraloría pidieron a la directiva del Parlamento discutir, debatir sobre este caso, este escándalo que salpica al ex tesorero de la Nación, Alejandro Andrade, además de al empresario Raúl Gorrín en Venezuela, producto del lavado de dinero, según investigación que adelantan los tribunales de los Estados Unidos. Por cierto, un proceso en el cual, o frente al cual Alejandro Andrade se declaró culpable por el manejo incluso o haber recibido sobornos por el orden de los $1.000 millones, una cifra que se pierde de vista y como comentan tantos en redes sociales, si esa es la cifra que recibió por sobornos, bueno, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Eso es lo que se ha planteado discutir en el seno de la Asamblea Nacional. En tanto eso ocurre, el diario El País de España destaca que PDVSA acusa a varios exdirectivos de apropiarse de 439 millones de euros y blanquearlos en España. Una cifra que lamentablemente se queda muy pequeña ante estos escándalos, pero si sumamos todo, se trata de cifras
cantidades que se pierden de vista en un país que tanto necesita de estos recursos. La petrolera examina 48.000 contratos y descubre decenas de licitaciones amañadas. Esa información, insistimos, que destaca el País de España. Una investigación interna de Petróleos de Venezuela, la principal compañía pública del país, concluye que varios de sus exdirectivos defraudaron a la compañía al menos $500 millones, se dice fácil, autoconcediéndose contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañando las licitaciones en su propio beneficio y blanqueando su botín en España. De 48.000 contratos examinados en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, en total 2.562 fueron las empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera las favorecidas, ambos investigados, por cierto, en los Estados Unidos. Y esta cantidad de dinero que incluso cuesta imaginar en manos de una sola persona o un grupo pequeño de personas, mucha falta que haría nuestro país, por ejemplo, para cancelar a nuestros pensionados, que hoy les toca hacer colas enormes que no terminan nunca para cobrar solo 1.800 bolívares mensuales. Bueno, una situación que te deja sin palabras. Nos acompaña Emilio Lozada, me dice en vía telefónica, para hablar justamente acerca de esta situación de los pensionados, porque se ha dicho que les van a indicar en los próximos días las fechas de cobro. Emilio Lozada, 1.000.000 de gracias por atendernos. Él está al frente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por esa posibilidad de poder conversar con tu audiencia. Dígame. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo que está ocurriendo con los pensionados y la información oficial que manejan. Lo escuchamos. Bueno, la información oficial era de esperarse. Había mucha angustia porque las autoridades dejan siempre para última hora la información. Sin embargo, ya está certificado en la página del Seguro Social, la página oficial, que va a ser a partir de mañana el pago de la pensión del mes por adelantado de diciembre. Esto, si se quiere, aclarar un poco el panorama, todavía queda la angustia del mes de aguinaldo que falta, que la presidenta, supuestamente por alguna información que dio a su equipo, debe informarlo la semana que viene. Parece ser que ella plantea de que va a hacer el anuncio para cobrarlo antes de que finalice el mes. Esto de todas maneras, en todo caso, ha traído mucha incomodidad porque el dinero no se aprovecha todo de un solo viaje, sino sencillamente por partes, por cuotas. Y el dinero en realidad no rinde. Es dificultoso saber que una persona recibe 1.800 bolívares y no alcanza, como lo han dicho ya, todo por los programas de radio y por todas las organizaciones que uno sabe que están protestando porque les han rebanado los sueldos y no alcanzan para nada, no alcanzan ni para comprar medio cartón de huevos. Entonces, esa situación sigue siendo preocupante. Nosotros seguimos con nuestra angustia, pero dispuestos todos los días a darle apoyo a aquellos compañeros, pensionados, jubilados, trabajadores que también están pasando la misma situación, y no solamente con el sueldo, sino también con la situación de que cuando no parte el agua no hay gas, y cuando no hay gas se va la luz, cuando las redes se congestionan, los bancos no funcionan porque las redes no le permiten funcionar a los cajeros, y toda esa serie de cuestiones. Y aquí tiene que haber una salida, tiene que haber una unidad, y entonces nosotros seguimos en esa lucha. No me estoy apartando del tema que me pregunta, pero seguimos con esta angustia, y esto tiene que ser todos los días, y no podemos desmanchar en esta lucha. Necesitamos un horizonte, un camino, que la gente que esté ahorita pensando en otras cosas distintas, porque por ahí hay algunos pensando en una fecha en enero, y ahorita hay que salir y ponerse de acuerdo para que cambie un sistema económico que no alcanza para nada. Aquí se habla ya de que van a aumentar el sueldo, se espera con angustia. Aumentar los sueldos ahorita significa que lo aumentan 3 veces y suben los productos 7 veces. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Aquí no va a haber posibilidad de sentarse sin ánimo de ser profeta del desastre, pero a disfrutar de una yaca en familia. No, eso no es posible. Aquí hay que le alcance el sueldo para comprar otra cosa que no sea comida, se comprarán un par de medias, pero de resto no hay nada. Y los muertos siguen, los niños se siguen enfermando, no hay atención para la salud, no se consiguen las medicinas, y mucho menos ni siquiera la carne. Entonces, esa situación es angustiante, es preocupante, pero hay que salir a hacerle frente. Hay que dejar de
de pensar en que vamos a hacer el documento, vamos a seguir dando otras informaciones, pero hay que accionar. Y en eso, en todos los sitios donde nosotros vamos, en cualquier reunión, siempre hay un jubilado o un pensionado allí. O sea, estamos en la calle, estamos pendientes de que esta situación debe resolverse y no podemos esperar en enero, ¿no? Tiene que resolverse en estos días, muy pronto. Nosotros necesitamos tener por lo menos un diciembre con una luz de tranquilidad y de esperanza. Ahora, a propósito de este tema del incremento de salarios, efectivamente es una decisión que acaba de anunciar prácticamente hace 3 meses el Ejecutivo Nacional. Hubo un aumento desproporcionado, incluso de forma unilateral, que puso en problemas a muchas empresas. Se llevó a 1.800 bolívares. Inicialmente la gente pensó que eso iba a alcanzar para mucho, y lo cierto es que la canasta básica en octubre ya cerró por encima de 82.000 bolívares soberanos. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque efectivamente se ha venido hablando de esta posibilidad que el Ejecutivo Nacional haga un nuevo ajuste, pero que sin duda alguna se quedará muy rezagado en comparación con los precios y la hiperinflación. ¿Qué puede comentarnos? Claro, por eso es la lucha. Aquí nos hemos unido los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los sindicatos, todos en una sola lucha por un frente que es muy sencillo. La intergremial de trabajadores de Venezuela está luchando, y tenemos que seguir unidos, sumando más voluntades todos los días, que se sume toda la sociedad civil a discutir, a pelear porque se reconozca ese derecho que tienen los trabajadores. ¿Cuál es la lucha? Yo decía, no, es que los trabajadores de la salud quieren que se aplique igual a la canasta básica, pero que eso lo establece la Constitución, pues, y nosotros no podemos dejar de desmayar en esa lucha, que el sueldo mínimo de un trabajador tiene que ser igual a lo que establece nuestra Constitución. Allí no podemos desmayar, no podemos llegar a reconocer que si nos están quitando ahorita un bono de alimentación, o por decir, el que tenga un hijo que tenía en un contrato colectivo una ayuda por hijo de bolívares, la mitad de un salario mínimo, eran 900 bolívares por hijo, una prima por hijo. Entonces ahora está recibiendo 90 bolívares. ¿Por qué? Porque los mismos ministerios de planificación y la vicepresidencia de la República, que desde enero reconocieron una serie de beneficios para los trabajadores hasta el mes de agosto por una serie de decretos, entonces en el mes de septiembre cortan todo eso y dicen, como quien dice, esto que yo otorgué no es justo, ahora se los quito todo y va a ser así. Que fue cuando nosotros dijimos, se le está dando no unas tablas, sino 2 tablazos, uno al bolsillo y uno al trabajador en su estómago. Entonces, esa situación no podemos desmayar, nuestra lucha tiene que seguir porque ese dinero no alcanza. Tiene que ser en función del costo de la canasta básica, como lo establece nuestra Constitución, y ahí no podemos permitir desmayo. Finalmente, señor Lozada, en este momento, ¿para qué alcanza la pensión? Los 1.800 bolívares que reciben nuestros adultos mayores en el país. Yo digo que para nada, porque si alcanza para comprar 2 kilos de pollo, que está en 520 bolívares en la mayoría de los casos, la gente que va, es que nosotros deseáramos que los que dicen que la economía está funcionando mejor que nadie, que fueran, sencillamente vayan a Katia, vayan a comprar, a tratar de ver si consiguen huevos, los alimentos necesarios para su alimentación, para que vean que en 3 productos se les van los 1.800 bolívares. Entonces, ¿cómo vive el personal? Los trabajadores del sector transporte, no es que abusan cuando dicen bolívares viejos. Si... Perdimos comunicación con Emilio Lozada de la Federación de Jubilados y Pensionados, reaccionando a lo que está ocurriendo con nuestros adultos mayores. Es una historia de nunca acabar, y es que el proceso hiperinflacionario afecta absolutamente a todos. Quizás algunos sectores con más fuerza. La parte más débil de la cadena sin duda alguna tiene que ver con nuestros viejitos y nuestros niños, pero escuchaban ustedes cuál es la realidad, y lo cierto es que no hay incremento de salario que haga frente a este proceso hiperinflacionario, en tanto el gobierno no tome medidas para resolver el problema de fondo. Hasta ahora, si les parece, vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad.
Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 5:18. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, representantes internacionales debaten sobre la crisis en nuestro país, o producto de la migración desde Venezuela. En Ecuador, en la reunión, participan representantes de 15 naciones para discutir sobre las próximas acciones a tomar. El Diario El Nacional destaca en versión electrónica lo siguiente. José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, afirmó que la ausencia de un estatus migratorio convierte a la población venezolana altamente vulnerable a la trata de personas, explotación laboral, abuso sexual, discriminación y xenofobia. Así lo informó. El periodista Gabriel Bastidas en su cuenta en Twitter, lo recoge el Diario El Nacional. La reunión en la que participan 15 naciones, representantes de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, Mercosur. También se encuentra Eduardo Stein, representante especial designado, saben ustedes, por la ONU para hacer frente a esta situación. También David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos. Y comentábamos con ustedes al inicio una seria denuncia que ha hecho el gobierno colombiano, concretamente la Dirección de Migración, sobre lo ocurrido en
un albergue de venezolanos en Bogotá, y es que investigan posible infiltración de la Guardia Nacional en este campamento. Es una nota de la Deutsche Welle alemana, tras establecer que 4 de las personas que causaron desórdenes en un campamento humanitario tenían una falsa identidad. La policía colombiana presume que son agitadores de la Guardia venezolana o colectivos. De hecho, vamos a escuchar la declaración que ofrecía hoy Christian Kruger, director general de Migración Colombia, sobre este hecho. Adelante. Christian Kruger, director de Migración Colombia. El día lunes de esta semana se presentaron unos hechos de desorden en la localidad de Engativá, en Bogotá. Un desorden que se presentó en un albergue temporal que de manera generosa el distrito les ha dado a nuestros hermanos venezolanos para mejorar sus condiciones de vida. Desafortunadamente, un grupo de 16 venezolanos alteraron el orden en ese punto. 16 venezolanos a los cuales se les impusieron medidas migratorias, pero también un grupo de ellos está siendo judicializado, y está siendo judicializado porque el día de ayer intentaron escaparse de las autoridades para hacer efectiva ese procedimiento de la expulsión que todos y cada uno de ellos tenía. Hemos encontrado algunas coherencias frente a ciertos hechos que se presentaron ese día, específicamente el día lunes. ¿Cuáles hechos se presentaron? Que primero, apenas se hizo ese procedimiento de traslado, encontramos que un grupo de venezolanos que habían estado en otras manifestaciones en otros países, pues fueron los que ubicamos en este albergue. Adicionalmente, tenemos conocimiento que las autoridades venezolanas, muchas de ellas, no están de acuerdo en la implementación de albergues en Bogotá y en otras zonas del país. No vamos a permitir que un grupo de desadaptados, que nosotros como país le queremos dar la mano a esta población que está llegando, no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino también a los colombianos retornados, impidan que hagamos esta clase de actividades. Seguiremos trabajando, estamos trabajando con inteligencia, estamos trabajando con las autoridades judiciales igualmente de Colombia para verificar exactamente si estas personas tenían ese propósito, estas 16 personas, el propósito de alterar el orden público para dañar estos actos de solidaridad que tiene el gobierno, que tienen las autoridades locales, los gobernadores, frente a toda esta población que está llegando a nuestro país. Doctor Kruger, ¿qué tan cierto es que 3 de estas personas eran integrantes de la Guardia Venezolana? Sí, mire, hemos encontrado, y precisamente eso es parte de la investigación, hemos encontrado que 3 de ellos venían con documentos falsos. Adicionalmente, hay unas fuentes, tenemos acceso a algunas fuentes de información que han manifestado que son de la Guardia Venezolana. No obstante, estamos verificando, estamos constatando esa información para poder dar una razón. ¿Usted cree, doctor Kruger, que el gobierno venezolano precisamente busca eso, desestimar la ayuda en Colombia, dar mala imagen al mundo entero frente a los refugios que ustedes precisamente buscan mejorar la calidad de vida de los venezolanos? Claro, primero pues tenemos claridad y las cifras hablan por sí solas. Cuando hablamos que en promedio 2.500 hermanos venezolanos están llegando a nuestro país y otros 2.500 aproximadamente están saliendo por la frontera suroccidental de nuestro territorio, por Rumichaca, pues claramente esta es una situación, es una migración que se está dando por necesidad, porque estas personas no tienen forma de subsistir en su país. Es claro, es evidente que para la imagen internacional de un país, de un gobierno, esto no es de su mayor interés, porque claramente genera un impacto internacional y muestra al mundo la realidad de lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué filtros van desde las funciones de Migración Colombia a tratar de implementar para evitar infiltrados en esta clase de campamentos, también en otros que se puedan habilitar en el resto del país? Sí, mire, primero aquí estamos trabajando de manera coordinada, estamos trabajando no solamente en Migración Colombia, estamos trabajando de la mano con nuestras fuerzas militares, con policía, con fiscalía, precisamente para poder identificar esas situaciones. Aquí es importante igualmente señalar que cada vez que hacemos un proceso de regularización, todos los que tienen un permiso especial de permanencia, todos los que tienen una tarjeta de movilidad fronteriza, le hacemos una verificación en base de datos para establecer si tienen o no antecedentes. Eso es lo importante, de que los venezolanos que están llegando a nuestro país saquen sus documentos correspondientes, bien sea su visa, su permiso especial de permanencia o su tarjeta de movilidad fronteriza, porque cuando hacen este proceso nosotros hacemos todo un barrido de la información de este migrante. ¿Qué pasó con las personas que intentaron escaparse?
Estas personas... a esta denuncia de posible infiltración de un campamento en Bogotá con funcionarios de la Guardia Nacional venezolana, una averiguación que está abierta. Recordamos el incidente en Argentina, donde efectivamente fueron identificados efectivos de los cuerpos de seguridad venezolanos. Uno francamente no se explica o no pierde capacidad de asombro ante situaciones de esta naturaleza. A propósito de los jóvenes, lo ocurrido el día de ayer, ha habido reacciones sobre, saben ustedes, el anuncio de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, de entregar fusiles a nuestros estudiantes. La Federación de Centros Universitarios, Universidad Central de Venezuela, calificó, entre otras cosas, además de ese tema, como burla el ofrecimiento de Maduro de otorgar becas a estudiantes colombianos. Eso también se dijo ayer en la actividad oficialista. El presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios, Alfredo García, rechazó que el gobierno ofrezca hasta 20.000 becas a jóvenes colombianos que deseen estudiar en Venezuela, cuando un estudiante venezolano recibe, atención, 4 bolívares soberanos. Luego lo que escuchamos, el drama de nuestros pensionados, en fin, ¿qué les puedo decir? Y antes de hacer la pausa para ir a publicidad, hablaremos ampliamente al regreso sobre justo este tema, este anuncio, este llamado de incorporar a filas a jóvenes en una transmisión, por cierto, donde había niños, y lo vamos a ver en la vía streaming. Recordábamos, bueno, lo que establece la legislación internacional sobre la protección de los menores ante conflictos armados. El derecho internacional humanitario es muy claro, establece claramente que se han de respetar los derechos de los niños en conflictos armados, y nos toca escuchar cosas como las que vimos ayer, que analizaremos, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los sábados, acércate al bar-restaurant Lonlow y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, 4 maraca y sus amigos. Los sábados Lonlow te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Pomona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar-restaurant Lonlow, poquito pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Cátedra de Electroquímica y Materiales Benjamín Sharifker. Así decidió nombrar la Universidad Autónoma Metropolitana de México a su recién fundada Cátedra para el Estudio de la Electroquímica y sus aplicaciones a materiales, en reconocimiento a la trayectoria académica de un venezolano, el doctor Benjamín Sharifker. ¿Por qué otorgar ese honor a un venezolano? La petroquímica trata sobre la relación entre la electricidad y la química. Desde los años 80, Benjamín Sharifker ha estudiado la nucleación, un proceso mediante el cual los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial y generan una enorme variedad de formas estables de un elemento. Ha propuesto un modelo,
el modelo Sharif Kermostani, que se ha convertido en el estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies, un proceso con innumerables aplicaciones en el campo de la nanotecnología. Por ello, Sharif-Ker es considerado hoy un referente mundial en el campo de la electroquímica y ha sido galardonado con premios como el Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar. Bajo los principios de excelencia, honestidad y libertad académica, Benjamín Sharif-Ker también se ha consolidado como un pilar fundamental en la gestión universitaria y académica. Fue rector de la Universidad Simón Bolívar y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela en 2 oportunidades. Es también miembro de la Academia de Ciencias Latinoamericanas, de la Academia de Ciencias del Mundo y rector de la Universidad Metropolitana en Caracas. La Universidad Autónoma Metropolitana de México tendrá el honor de llevar el nombre de tan distinguido académico venezolano, Benjamín Sharif-Ker, en una de sus cátedras. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos acompaña vía telefónica el rector, justamente Benjamín Sharif-Ker, rector de la Universidad Metropolitana. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y muy buenas tardes también a tu distinguido público. Pues mucho interés de conocer su opinión, rector, acerca de lo que está ocurriendo con las universidades de nuestro país, y yo iniciaría conversación a partir de los hechos de ayer en casas de estudio como la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, ayer, como todos sabemos, se celebró el Día del Estudiante. Eso es una fecha que fue implantada hace ya 50 o 60 años en conmemoración de una jornada que ocurrió en 1957, cuando el dictador de ese momento, el general Marcos Pérez Jiménez, fraudulentamente intentó reelegirse de una manera que, bueno, que estaba reñida incluso con la Constitución, que en su propio régimen había sido aprobada. Entonces, bueno, los estudiantes en ese momento salieron a manifestar, en particular los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, pues había muy pocas. En ese momento en Caracas había prácticamente esas dos universidades, estaba también la Universidad Santa María en ese momento, no había más universidades. O sea que los estudiantes universitarios de Caracas salieron a manifestar y a reclamar que no podía hacerse un referéndum para reelegir al dictador del momento, cuando lo que se requería hacer era una elección libre donde participasen todos los candidatos que democráticamente tuvieran a bien participar. Y bueno, salieron entonces a reclamar. Tenemos que recordar que nosotros estamos viviendo ahora una situación hasta cierto punto similar a la que vivíamos en ese momento. Nosotros tuvimos una elección, una convocatoria a una elección en mayo de este año 2018, en la que no hubo realmente oportunidad de que todos los candidatos que hubieran podido participaran en esa elección. Se proscribieron partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral, de una manera arbitraria, impidió que partidos políticos que están legalmente constituidos pudieran participar. Algunos, incluso personas que podían haber sido candidatos, fueron
inhabilitados de forma tal que no participaran. Y entonces prácticamente, bueno, el régimen escogió a quienes podía el propio régimen enfrentarse en una contienda electoral. Tal es el caso que todos los países prácticamente de América, con la excepción de muy pocos países de América, se manifestaron de forma tal de que no reconocerían el resultado de esa elección. Y lo mismo ocurrió con los países europeos. La Unión Europea en bloque se manifestó diciendo que no reconocían el resultado de esa elección, y muchos de los países europeos de forma también unilateral hicieron lo mismo. Muy pocos países han dicho que reconocerían esa elección. Entonces estamos viviendo una situación un tanto similar a la que se vivió en el año 1957, y el día de ayer en la Universidad Central de Venezuela se reunieron estudiantes principalmente de la Universidad Central, pero también había estudiantes de otras universidades, y lo que estaban planteando hacer, y lo habían anunciado, era salir a marchar al Ministerio de Educación Universitaria y hacer una serie de planteamientos al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que tienen que ver, pues, sobre todo con reivindicaciones estudiantiles. El estado de las universidades en este momento es muy deplorable, y en particular lo que son los servicios estudiantiles, lo que se llaman las providencias estudiantiles, están prácticamente desasistidas. No existen las becas universitarias que deberían existir en las universidades oficiales, en las universidades públicas venezolanas, y aún los estudiantes que reciben becas en las universidades públicas reciben unas becas que son en este momento irrisorias. No consigo otro adjetivo. Que un estudiante universitario reciba mensualmente 4 o 5 bolívares mensuales como beca es prácticamente un chiste, porque no se puede realmente cubrir, en fin, yo creo que ni siquiera un pasaje de una camionetica en el momento actual se puede pagar con 5 bolívares. De tal manera que, bueno, esos son los planteamientos que los estudiantes querían hacer el día de ayer, pero fueron muy fuertemente reprimidos. No pudieron salir de la Universidad Central de Venezuela, e inclusive fueron atacados dentro mismo del campo universitario con bombas lacrimógenas. Lamentablemente una estudiante quedó, bueno, severamente herida porque le impactó una bomba lacrimógena en la cara. Y esa es una circunstancia que ya hemos visto en otros momentos. Eso hemos tenido estudiantes incluso que han perdido la vida el año pasado, en el año 2017, por circunstancias similares. Cuando estudiantes quieren pacíficamente manifestar sus opiniones, pacíficamente hacer sus planteamientos, en este caso defender sus reivindicaciones como estudiantes, su derecho al estudio, que está consagrado, pues, no solamente en la Constitución, está consagrado en la Ley de Universidades de Venezuela, que está vigente desde el año 70, el derecho que tenemos los venezolanos de estudiar en las universidades públicas venezolanas y de tener todas las condiciones para que esa sea una educación de calidad. Bueno, todas esas garantías no se están cumpliendo, y ese es el planteamiento que los estudiantes venezolanos quisieron hacer el día de ayer. Fueron muy fuertemente reprimidos por la Guardia Nacional. Nuestro invitado al rector Charitker sobre justo lo dicho por Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en torno a este tema de las becas, de entregar estas ayudas a jóvenes colombianos que deseen estudiar en Venezuela, lo cual ha generado la reacción, evidentemente, de los dirigentes estudiantiles en nuestro país. Le pediría un comentario. Y por otra parte, esto de incitar a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a tomar las armas supuestamente para defender la patria, en una intervención, por cierto, en la cual estaban también niños o adolescentes. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, y que el gobierno venezolano ofrezca becas de estudio tanto a venezolanos como a extranjeros, a mí me parece realmente un gesto muy loable. Ojalá realmente se cumplieran esas ofertas, pero que se cumplieran de una manera razonable. Esas becas realmente permitieran la subsistencia de tanto los estudiantes venezolanos como los estudiantes extranjeros, que el Estado venezolano, a través de los recursos que son públicos, que son de todos los venezolanos, bueno, pues tenga bien poner a disposición de la humanidad, no solamente de los venezolanos, para el aprendizaje, para la construcción de capacidades, para el desarrollo de nuestros pueblos. Yo creo que es un gesto que merece realmente, bueno, estímulo. Ojalá ocurrieran esas ofertas, se hicieran realidad, pero que se hagan realidad en instituciones donde que estén suficientemente bien dotadas.
que se atienda primero las necesidades que tienen las instituciones venezolanas. La Universidad Central de Venezuela tiene ya casi 300 años y nosotros tenemos cantidad de universidades que en Venezuela fueron creadas en la época de la democracia, de 1958 hasta el año 98 se crearon gran cantidad de universidades, muchas de ellas que han alcanzado niveles de calidad que han sido reconocidos internacionalmente. Universidades como la Universidad, además de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente, Universidad del Zulia, Universidad Simón Bolívar, etcétera, muchas otras. Y también universidades privadas como la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, por mencionar solamente dos, pero también otras más nuevas como la Universidad Monte Ávila, etcétera. Bueno, el estado de nuestra educación superior no ha hecho otra cosa en los últimos 5 años, sino disminuir su calidad por las condiciones que han venido disminuyendo, el Producto Interno Bruto venezolano que ha venido disminuyendo, y a la par de esa disminución de la producción en general de bienes y servicios en Venezuela, también ha disminuido la producción científica. Eso es un hecho, no podemos negar. Entonces nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos por sostener la calidad de nuestras instituciones, que todavía tienen una calidad competitiva a nivel internacional. Eso digamos, no lo digo por simplemente hacer una declaración gratuita, sino que eso lo dicen los indicadores que uno puede consultar en las bases de datos acerca de cuál es el desempeño de nuestras universidades. Pero también es un hecho innegable que ese desempeño ha venido disminuyendo en los últimos años. Por ejemplo, en cuanto a producción científica, estamos produciendo hoy en 2018 la mitad de la producción científica que nosotros teníamos en el año 2008. O sea, en el año 2018 tenemos la mitad de descubrimientos científicos, de desarrollos tecnológicos, de trabajos científicos publicados en las revistas internacionales a los que teníamos en el 2008. Y a la par, como nosotros hemos venido disminuyendo el número de nuestra producción en los países vecinos, eso se ha venido incrementando. Entonces, nosotros, por ejemplo, con respecto a Colombia, que es nuestro país, digamos, más cercano en cuanto culturalmente, geográficamente, bueno, mientras que nosotros producíamos el doble de la producción científica de Colombia al principio de este siglo, en este momento Colombia está produciendo 8 veces más productos científicos que Venezuela. Entonces, ¿es eso aceptable? Entonces, le vamos nosotros a otorgar becas a estudiantes colombianos cuando la ciencia en Colombia ha venido despegando, cuando las universidades colombianas han venido alcanzando niveles de calidad cada año superiores a los años anteriores, mientras que nuestras universidades, por el descuido precisamente de las políticas públicas, han venido disminuyendo en su desempeño. Bueno, parece entonces un despropósito. Entonces el planteamiento es que, bueno, sí, ojalá se hicieran verdaderas esas ofertas, pero que se hagan en forma seria, que realmente atendamos lo que es las necesidades de formación de nuestro pueblo. Y no es... Ahora, si me permite, perdón Sí, perdón que lo interrumpa, rector, pero es que el tema está allí, si se hicieran de forma seria, porque en la práctica, si esto se concretara, cosa que en lo personal dudamos, bueno, les tocaría a estos estudiantes colombianos, entendemos, ingresar a las milicias estudiantiles, tal como lo planteó ayer Nicolás Maduro. Como usted dice, todo un despropósito. De hecho, tenemos un extracto de esta declaración donde hacía referencia a estos temas y yo le pediría su comentario. Escuchemos. Y ustedes sigan creando conciencia revolucionaria. Sigan avanzando para la defensa de Venezuela frente al imperialismo norteamericano. No cedamos ni un milímetro ante los ataques del imperialismo norteamericano. Y forjemos a la juventud para defender una revolución en las circunstancias que nos toque defender nuestra patria. Ahí estarán los jóvenes universitarios. Estoy de acuerdo con Ana. Vamos a la calle, Ana. Vamos a prepararnos en las milicias universitarias. Vamos. Estudio y fusil. Para que la juventud universitaria defienda con las armas en la mano la patria si hace falta. Frente al imperialismo y frente a la oligarquía. Que así sea. Amén. Por la paz, todo por la paz. Bien, declaraciones de Nicolás Maduro y decíamos hace unos minutos, profesor, rector Benjamín Charifier, que, incluso raya en, es decir, el derecho internacional humanitario, que establece claramente que, hay que respetar los derechos de los niños, los adolescentes que estaban allí
en esta locución. Yo quisiera, evidentemente, su comentario ante expresiones de esta naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, el señor Maduro termina su alocución diciendo armas por la paz. Bueno, es una contradicción, es un oxímoron. O sea, armas por la paz, cuando los estudiantes lo que necesitan son libros, son bibliotecas, son laboratorios, son microscopios en esos laboratorios, son instrumentos científicos para poder aprender, son acceso a bases de datos internacionales. En este momento, digamos, el desempeño humano cada vez se vuelca más hacia el manejo de información, hacia el conocimiento como el insumo más importante para el desempeño de la humanidad. Entonces, que ahora tengamos nosotros un régimen que le ofrece armas a los estudiantes cuando tenemos, reiteramos, las universidades completamente desasistidas por políticas públicas desviadas. Bueno, esto efectivamente un tremendo despropósito, una negación de lo que es la realidad, es no querer ver lo que está pasando en el mundo. Países que inclusive tienen regímenes autoritarios como lo es China, han entendido muy bien que solamente desarrollando las capacidades creativas de la gente que se logra el desarrollo. Nosotros hemos visto como China en el ámbito mundial en las últimas décadas ha venido surgiendo. China no tenía hace una década, hace década y media, no tenía prácticamente universidades de renombre mundial. No podían encontrarse universidades que fueran referencias en campos del conocimiento, y ahora tiene varias universidades que están, bueno, dando la pauta en tecnologías de información, en nanotecnologías, incluso en temas biológicos y médicos. Bueno, entonces nosotros vamos a estar ofreciéndole armas a nuestros estudiantes. Es realmente deseable que tengamos un discurso oficial que vaya en esa dirección, cuando lo que claman nuestros estudiantes, lo que claman nuestros profesores, es condiciones académicas para poder tener universidades, bueno, que estén a la par de lo que son los retos del siglo XXI. Yo creo que estos delirios que estamos escuchando son delirios que podían ser propios para siglos pasados, para la Edad Media posiblemente, ni siquiera para el siglo XIX cuando ocurrió la independencia en Venezuela. Nosotros, bueno, tenemos, digamos, discursos de tanto de civiles como incluso de militares de la época, que eran muchísimo más iluminados que el discurso que acabamos de ver. Hacemos un llamado que primero que todo se respeten los derechos de las personas a expresar sus opiniones, que fueron cercenados esos derechos de una manera violenta el día de ayer, cuando los estudiantes quisieron celebrar el Día del Estudiante haciendo planteamientos totalmente pacíficos y totalmente racionales al Ministerio de Educación Universitaria. Eso en primer término, que se respeten los derechos más fundamentales, pero en segundo término, que tengamos un país que descanse en las capacidades de la población, en la construcción de esas capacidades para poder salir de los problemas de subdesarrollo que estamos realmente profundizando en Venezuela. Finalmente, rector, ¿cuál cree usted debe ser el mensaje desde la academia para hacer frente a los retos que tenemos por venir, que tienen que ver con la agudización de esta crisis en todos los órdenes, en lo económico, lo social, pero también en lo político? ¿Qué puede comentarnos? Yo creo que en este momento tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los venezolanos por conformar una fuerza civil. Una fuerza, cuando digo civil, me refiero a todos los factores de la sociedad civil, incluyendo los partidos políticos, incluyendo las empresas, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, incluyendo las instituciones de la civilidad, que incluye también, por supuesto, a las universidades, para que nosotros podamos transitar una evolución de la situación actual hacia una mejor Venezuela. Y eso requiere realmente un cambio de dirección importante en Venezuela, porque es evidente que quienes están dirigiendo los destinos del país en este momento, no solamente que no están en capacidad de hacerlo mejor, sino que no tienen tampoco la voluntad de hacerlo. Porque si hubiera por lo menos la voluntad de resolver los problemas, creo que los venezolanos no estaríamos pasando por las penurias que estamos pasando en este momento, en donde una familia venezolana difícilmente puede atender sus necesidades más básicas de alimentación, no alcanza ni siquiera eso, y menos todavía las necesidades de formación de los jóvenes, las necesidades de tener una vestimenta apropiada, de poder tener unas condiciones de vida, de poder tener acceso a la cultura. Y yo creo que eso es lo que todos los venezolanos demandamos, es ser un país normal, un país en donde todos nosotros podamos realizar nuestros sueños y no tengamos que andar buscando ir hacia otros países a realizar nuestros sueños. Yo creo que la prueba más fehaciente
de que necesitamos un cambio urgentemente en Venezuela es el flujo de venezolanos que constantemente están atravesando nuestras fronteras para irse a otros países, lo cual ya le ha traído problemas bastante severos a los países vecinos, declaraciones inclusive de las agencias de las Naciones Unidas que se ocupan de esos temas, porque bueno, es ya un tema de preocupación en todos los países, no solamente en Venezuela, y hay un clamor universal para que haya un cambio en Venezuela. Yo creo que lo que desde las universidades nosotros le podemos decir en este momento a la sociedad venezolana es que tenemos todos los venezolanos que unirnos como una fuerza política para poder materializar los cambios importantes, los cambios políticos importantes que tienen que materializarse en Venezuela para que podamos salir de este gran problema que tenemos encima. Gracias al rector Benjamín Charisker por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comento algún mensaje que nos llega a través de las redes sociales. Al cierre, Serena Luz nos dice: a esa oferta estúpida, así la califica, de un desbocado gobernante, aplica la frase: cuando las palabras no son mejor que el silencio, vale más permanecer callado. Por Dios, no perdamos tiempo en eso. Hay cosas más importantes. Compartimos la opinión, señora Serena. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en los controles de Eduardo Llanes. Quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.